Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios que una vez más me permite la oportunidad de compartir con ustedes en esta mañana. Vivimos en una época en la que nuestra responsabilidad llega hasta donde nos conviene. Hasta ahí somos responsables, de ahí en adelante ya creemos de que no debemos de seguir. Este es un tiempo muy relajado, de muchas informalidades, de deje las cosas así, se va a ir pasando. Y esto nos está afectando en nuestro deber para con el Señor. Nos dicen, oímos, tranquilo, vaya despacio, no lo tome tan a pecho. Pero el Señor nos invita a asumir un compromiso con Él. Y de eso quiero reflexionar en esta mañana. Hechos capítulo 18, del versículo 18 hasta el versículo 28. El libro de los Hechos, capítulo 18, del versículo 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después despidió a los hermanos, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Efeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Oremos, hermanos. Buen Dios, te agradecemos porque a cada momento, Señor, podemos disfrutar de lo bueno que tú eres, disfrutar de tu bendición, del amor tuyo para nosotros. Gracias porque preparas toda nuestra historia, preparas toda nuestra vida de acuerdo con tu propósito, nos incluyes en él. Y gracias, Padre, porque al acercarnos hoy a tu casa para alabarte y para estar un tiempo juntos adorándote a ti, también, Señor, queremos reflexionar en tu palabra y que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe. Que podamos entender, que podamos aplicar a nuestras vidas y que podamos, motivados por lo que dice tu palabra, caminar cada día de acuerdo con lo que tú nos dices. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos hoy reunidos acá, a los que nos oyen, Señor, por diversos medios. Que tú, Señor, les ayudes a cada uno y que nos sostengas, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a meditar en esta mañana, en este pasaje, con el tema que he puesto a este pasaje: obrero comprometido. El propósito de esta mañana, mis amados hermanos, es: yo quiero animarle para que usted sea fiel al Señor. Yo quiero animarle para que usted quiera predicar el mensaje del Evangelio. Y vamos a pensar en tres formas en las cuales el cristiano muestra su compromiso con Dios. Desde este versículo que nosotros empezamos a leer acá, el versículo 18, hasta el capítulo 20, al final del capítulo 20, nosotros vamos a ver la historia del Espíritu Santo actuando en la vida de Pablo, en la vida de otras personas, en la ciudad de Éfeso. Fíjese que no sé si llamarle Éfeso o Efeso, porque en algunas Biblias aparece con tilde en la E y en otras no, como en la que ahora traigo no trae tilde. Pero en esa ciudad, que era una de las 5 ciudades prominentes en el continente
en esa época llamado Asia Menor. Y de entre esas ciudades, Éfeso llegó a ser el centro desde el cual el apóstol Pablo lo utilizó para la evangelización de todo el mundo conocido de esa época. Era una ciudad muy comercial, pero era una ciudad también de mucha importancia. Aparte de su comercio, ahí estaba el templo de la gran diosa Diana. Y era, cuando leamos ahí nos vamos a dar cuenta de las circunstancias que pasó Pablo viviendo en esa ciudad, que no era solamente un lugar religioso. Como les decía, es un lugar de comercio, pero era un lugar lleno de ocultismo, lleno de magia, un lugar de corrupción moral en el cual los filósofos, los sabios de aquella época llegaron a acuñar una palabra nueva en su vocabulario. Era tal la depravación moral de la gente que decían que cualquier persona que se comportaba inmoralmente era un corintio. Va a corintizarse, se corintizó. O sea, para mostrar lo malo moral que había en aquella época, se acuñó esa palabra ahí. Imagínese usted toda la maldad con la cual la gente estaba reunida en ese lugar. Pero es en ese lugar donde podemos encontrar que el cristiano muestra su compromiso con el Señor, en primer lugar, mostrando su devoción a Dios. Cuando hablo de devoción a Dios, no me estoy refiriendo únicamente al tiempo en el cual uno lee la palabra de Dios en la mañana, oye a alguien que da un consejo, que habla acerca de lo que la palabra de Dios dice, y con eso es suficiente, sino me refiero a ese estilo de vida que motiva mi andar, que motiva mi pensar, mi hablar, todo lo que yo hago. Todo tiene que ver con Dios y mi amor con Dios se manifiesta en cada uno de los aspectos de mi diario vivir. A eso me refiero con la devoción al Señor. O sea, no es solamente de que seamos fieles en un momento de la mañana o de la noche para leer la palabra de Dios y para orar, para oír a alguien, sino cada paso, cada pensamiento, cada situación en nuestra vida debe estar marcado por el amor que le tengamos a Dios. En el versículo 18 nos dice que Pablo estuvo... anteriormente nos dice que Pablo estuvo 18 meses ahí en Corinto, pero aquí en el versículo 18 parece que Pablo se entretuvo un tiempo más, dice, habiéndose detenido aún muchos días. Es probable que los 18 meses de los que habla en el capítulo 17 hayan sido extendidos un poquito más, porque cuando Pablo estuvo ahí en Corinto, fue llevado delante de las autoridades y acusado por su fe. Pero el gobernador de esa época dijo, no, a mí no me interesan sus asuntos de fe y religión, ahí arréglense como puedan. Y bajo ese pretexto Pablo se quedó un tiempo más en Corinto porque no había quien lo acusara. La vida de Pablo hasta ese momento había sido una vida bien difícil, bien dolorosa, su vida para Pablo, ¿verdad? Recuérdese, en Filipos lo metieron a la cárcel, pero no solamente lo metieron a la cárcel, le dieron de varas juntamente con Silas hasta que se cansaron, porque hablan de 40 azotes menos uno, o sea que fue una cantidad ilimitada de azotes las que les dieron. Esa es una historia que ya contamos. Pero Pablo y Silas ahí pudieron dar a conocer el nombre del Señor, su amor por Dios, a un carcelero y a otras personas. Luego, en Tesalónica y en Berea fueron expulsados porque venía gente que les quería mal a ellos. En Atenas Pablo fue ridiculizado. Ahí te vamos a oír después, Pablito. Y aquí lo tenemos en Corinto, donde había gente oponiéndose, donde había gente blasfemando el nombre del Señor, y Pablo está ahí con ellos hablándoles acerca del Señor. Esta situación de la cual Pablo sale de Corinto, él sale rumbo a Siria, dice acá. Siria era la región que ahora nosotros conocemos, Israel, Irán, Irak, toda esa parte es Siria. En esa época era Siria, una provincia romana más. Y él quería ir a Jerusalén, saludar a la iglesia, y de Corinto salió con Aquila y con Priscila. Una pareja
que fueron expulsados por Claudio en el año 49 de la época, porque él ya no quería más judíos ahí en Roma. Fueron expulsados y Pablo se los encontró ahí en Corinto. Pues como que ellos decidieron ir con Pablo y ahí van con ellos. Y Pablo tenía el mismo oficio de ellos. ¿Cómo se imagina usted a Pablo? Siempre se lo ha imaginado como un predicador fervoroso, ¿verdad? Pero ¿se lo imagina usted a Pablo trabajando? De lunes a viernes, él dedicado a su trabajo. Porque Pablo trabajaba para poder mantenerse, para poder llevar el evangelio sin que a las iglesias les costara nada, como les reclama a los corintios en la primera carta. Le dice, yo les prediqué a ustedes de gratis. Bien pude haber hecho uso de lo que el Señor permite de que ustedes me mantengan, pero yo me mantuve con mis manos, les dice el apóstol Pablo. Él se dedicaba a fabricar tiendas. En nuestra época eso, decimos, ¿y qué es eso de fabricar tiendas? La gente se movilizaba a pie por los lugares, no había ningún tipo de transporte aparte de los caballos, a las carrozas, pero era gente con dinero lo que lo tenía, ¿verdad? La mayor parte, la gente de a pie, caminaba todas esas distancias. Por cierto, cuando Pablo salió en este segundo viaje misionero que ya está terminando, la distancia que Pablo recorrió es de aproximadamente 3,000 kilómetros. En barco, porque él ya va a viajar en barco desde Cencrea hasta Cesarea para ir a Jerusalén, pero la mayor parte fue a pie, quizá en algún burrito que alguien le pudo haber prestado de repente. Pero ¿se imagina usted todas esas distancias a pie únicamente por el amor a Dios? Pablo muestra su devoción a Dios. Pablo se dedicaba a trabajar y hay tres cosas llamativas que muestran el compromiso de Pablo en su devoción en el servicio a Dios. En primer lugar, el voto que Pablo había hecho. Dice en el versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido, después se despidió de los hermanos, navegó a Siria, con él Priscila y Aquila. Priscila es la señora, Aquila es el señor. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Una de las cosas que muestran la devoción de Pablo es el voto que él hizo. Nosotros no entendemos muy bien el asunto de los votos porque no los practicamos. Aparte de los votos matrimoniales, no entendemos muy bien el asunto de los votos para con nuestro Dios. Digamos que era una promesa. O sea, alguien se compromete a hacer algo con Dios. Dios, yo te voy a servir. Dame este tiempo para poder servirte, esto y estas son las características de mi servicio. Pablo había hecho un voto y era una promesa hecha a Dios. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, nos habla de la seriedad de las promesas hechas a Dios. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Alguien que hace una promesa y no la cumple es así lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando se hace una promesa a Dios, uno debe de ser presto, diligente en cumplir eso que a Dios le prometió. Y Pablo está haciendo eso. Su voto, él lo cumplió y ahora está terminando con ese voto, ¿verdad? Pero este voto al que Pablo se sometió acá, según Números capítulo 6, porque es lo más parecido que puede haber ya que Pablo se rapó la cabeza. Números es el cuarto libro de la Biblia, capítulo 6, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, es probable que ese haya sido el voto de Pablo, ya lo vamos a ver por qué, para dedicarse a Jehová. El voto tenía la intención no de conseguir algo de Dios, como ahora se hacen las promesas, ¿verdad? Si tú me das, yo hago. El voto tenía acá la intención de dedicarse al Señor. La promesa es, voy a ser tuyo, me voy a consagrar a ti por este tiempo. Versículo 5 dice, todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Eso era la promesa de Pablo y por eso él se lo cortó. Versículo 18. Entonces el nazareo raerá
a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Esto no concuerda con lo que nosotros leemos en Hechos, porque dice que Pablo en Cencrea se mandó a cortar el pelo. Pero él tenía planes de ir a Jerusalén. O sea que lo que creo yo es que porque el voto de Nazareo era un voto muy exclusivo para dedicarse al Señor, y algún problema podía suceder en el transcurso de ese tiempo. Una persona, un nazareo, podía estar parado de repente frente a otro, o a la par de otro, al otro le daba un infarto y caía fulminado, muerto ahí, lo tocaba, su voto ya no servía, había que volver a empezar ese voto. O sea, era algo bien delicado. Entonces yo creo que Pablo lo que hizo es decir, hasta aquí mi voto, aquí está mi promesa, lo que le prometí al Señor ya lo cumplí. Ahora, mejor me corto el pelo antes de que vaya a suceder algo y no pueda yo cumplir con lo que le prometí al Señor. Y me imagino a él en una bolsita llevando su pelo para ir al templo donde su cabello simbolizaba la ofrenda de gratitud a Dios. Porque el voto no era solamente comprometerse a hacer algo, era la gratitud. No era solamente que se obligaba a hacer algo, era que él estaba agradecido con Dios por lo que Dios había hecho. Y en este caso, Pablo está agradecido con Dios porque Dios le ha cuidado durante todo este tiempo. Y uno se queda pensando, ¿cómo es que Dios le cuidó si lo maltrataron en Filipos, si lo corrieron de Tesalónica y de Berea, si se burlaron de él en Atenas? ¿Cómo es que Dios lo cuidó? Porque no es solamente mi apreciación del cuidado. Todo lo que nos sucede es parte del propósito de Dios con el que Dios nos cuida. Y a veces nos equivocamos, porque decimos, qué bueno es Dios, me sanó de tal cosa. Y el hermano que no ha recibido la sanidad dice, ¿será que Dios es bueno conmigo también? Dios siempre es bueno, porque es su plan, es su propósito, y Él cumple su propósito. Nuestra actitud a veces cambia, por eso mismo, porque no entendemos bien el asunto del trato de Dios con nosotros. Y debe en nuestra vida siempre haber gratitud. Este caso de este voto es un voto de gratitud al Señor. Era su juramento de consagración al servicio de Dios. Pablo ya va para Jerusalén a dar gracias a Dios por lo que había hecho, no por lo que le había pasado, sino porque él pudo servir a Dios durante todo ese tiempo. Fueron casi 4 años de servicio en este segundo viaje misionero de Pablo, desde que salió de Antioquía. Y durante esos 4 años, Pablo no está agradecido con Dios porque le dieron de varazos, sino que Pablo está agradecido con Dios porque pudo servirle a pesar de toda la oposición y a pesar de todas las cosas que se le vinieron encima que lo motivaron a no seguir adelante. Pero dice Pablo, yo estoy agradecido con Dios. Y esa promesa de servicio a Dios hoy la está terminando él con gratitud por el cuidado que Dios tuvo de él. Aunque en la Biblia nosotros encontramos promesas hechas a Dios como una especie de transacción. Para el caso Jacob le dijo, si me haces volver así como voy, entonces tú vas a ser mi Dios. O como el caso de Ana que le dijo, si tú me das el hijo que yo te pido, yo lo voy a consagrar a ti. Son 2 cosas que nosotros encontramos ahí como promesas de las cuales mucha gente se agarra para decir, es que yo le voy a ofrecer algo a Dios y Dios tiene que cumplirme lo que yo le estoy pidiendo. Nos agarramos de eso. Pero vemos dentro del Antiguo Testamento, porque no es solamente que eso fue en el Antiguo Testamento, vemos a José, un hombre que hizo una promesa a Dios, aunque no la leemos nosotros acá, pero vemos los resultados de esa promesa. Un hombre que se dedicó al Señor. Cuando aquella mujer lo agarró de la ropa, le dijo, ¿cómo podría yo hacer algo así y ofender a mi Dios? Un pecado tan grande, dijo José. Y luego encontramos a otro hombre por allá, un muchachito de 13 años, que en la corte del rey, bajo los dominios del rey, bajo las órdenes del rey, tenía que comer de lo que el rey comía. Y dijo él, no, mi promesa a Dios es de servicio y yo no me voy a comprometer con nada más. Gente que sufrió por causa del Señor. Y podemos hablar de otros, podemos hablar de Job. Un hombre también que era un hombre pulcro, comprometido con Dios, agradecido con Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Entonces, y cuando vamos nosotros al Nuevo Testamento para ver si es posible que nosotros hagamos promesas a Dios, nos encontramos con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, que dice: por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, no para conseguir cosas de Dios. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Dios, es que yo necesito que me des tal cosa, hasta voy a ayunar, Señor, para que me la des. El apóstol dice, las promesas nuestras a Dios de servicio, de compromiso a Dios son: por las misericordias de Dios, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque nuestro compromiso con Dios no es de animales muertos, es de nosotros mismos vivos, deseosos de servir al Señor, en un compromiso serio con nuestro Dios. Así lo dice el apóstol Pablo. Es esa teología de la prosperidad, son esos energúmenos de la prosperidad que nos han enseñado a hacer tratos con Dios y creer de que Dios está comprometido con nosotros si nosotros le ofrecemos algo. Pero la palabra de Dios nos manda a nosotros a ser responsables delante de Dios y a cumplir nuestras promesas para con el Señor. No debemos solamente buscar el beneficio propio, sino la gloria de nuestro Dios. Mis hermanos, la gente debe ver nuestra lealtad al Señor por medio de nuestra gratitud en nuestra vida diaria. La gente debe ver nuestra consagración cada día al Señor. Debe ser notorio que vivimos para el Señor. Debe haber una motivación interna que se note en nuestros actos externos, en nuestro actuar, en nuestro carácter. Cada día, que muestre que somos fieles al Señor, que muestre que seguimos siendo leales al Señor, que la gente pueda decir: ah, por eso es que usted vive así. Sí, por eso, porque yo quiero ser fiel a mi Dios, porque mi promesa es ser fiel a mi Dios. Dígame, hermano. Eso era lo que hablábamos un poco el jueves acerca del bautismo, ¿verdad? Ese sentido de compromiso con el Señor. Claro que es una expresión externa de lo que ya ocurrió en nosotros. Y como usted decía, la realidad es que nosotros no deberíamos condicionar a Dios en ningún momento con le voy a hacer una promesa al Señor sobre tal cosa, porque ya estamos en la cobertura de Él y a nosotros nos toca nada más que obedecer, complacerlo, que el Señor sea glorificado, como usted bien lo decía. Entonces, nuestra vida está al servicio del Señor y Él hará con nosotros conforme a su voluntad y debería haber gozo y paz en nuestro corazón por todo lo que hace el Señor. Entonces, no está como que voy a, si el Señor me hace, entonces voy a hacer yo también, sino confiar completamente en Él. Y es lo que hablamos un poco, ese sentido de me aparto, tengo un compromiso y lo expreso públicamente, ¿verdad? Con mi vida, con todo lo que Dios quiere que yo muestre a los demás. Y una de esas cosas, por eso hablábamos, el bautismo era como un inicio de eso, ¿verdad? Un símbolo de nuestro, que nos apartamos, casi que hacemos un voto nazareo. Y otra cosa que iba a comentar en su momento, que usted decía, siento yo que ese voto de nazareo tenía cierta caducidad, ¿verdad? Por A o por B, pero sí podía tener caducidad. Sí, muy bien, gracias. Gracias, hermano. Por cierto, no lo estoy invitando a hacer una promesa a Dios. O sea, no vaya a creer usted eso. Usted tiene un compromiso con Dios. O sea, eso aparte no es de que yo quiera, sino hay un compromiso con Dios de ser fieles. Y eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros, ¿verdad? Su muerte en la cruz del Calvario nos capacita para poder ser fieles a Dios. Entonces, aquí no es cosa de que yo quiero, No, el asunto es, si usted hace una promesa a Dios, ya la hicimos cuando conocemos al Señor Jesucristo, ahora hay que cumplirla. A eso me refiero con esto, ya aplicando lo de Pablo. En segundo lugar, lo otro que me llama la atención y que si quizá a usted le llama la atención también, que muestra el compromiso de Pablo con Dios, es su deseo de celebrar la fiesta que se aproximaba. Fíjese que Pablo llegó a Efeso, dejó ahí a Aquila y a Priscila. Por alguna razón primero se menciona a la señora y luego al Señor. No sé por qué, no voy a dar ideas por qué, pero
Mucha gente dice de que los cristianos somos misiógonos, o sea, que somos contra las mujeres y que nos gusta ver a la mujer sometida, pero la palabra de Dios aquí está mostrando algo distinto, ¿verdad? Primero va ella y después va él. O sea, qué cosa tan interesante, qué mujer tan interesante debió ser esta. Ya vamos a ver otra razón. Pero Pablo los deja ahí, entra a la sinagoga de los judíos y empieza a razonar con ellos, a hablarles acerca de lo que es conocer al Señor, del Evangelio del Señor, lo que el Señor ha hecho. Y ellos interesados le dicen: Pablo, quédese un ratito más aquí con nosotros. Dicen: tengo una fiesta en Jerusalén que celebrar. Entonces, eso muestra también la devoción de Pablo, el amor de Pablo por el Señor. Él quería celebrar esa fiesta allá. Él entró en la sinagoga y negó porque él quería pasar esa fiesta en Jerusalén. No entiendo cuál fiesta podría ser. Quizá podría ser la misma fiesta que él iba a hacer con su cabello allá, a celebrar por lo bueno del Señor, la alegría que el Señor lo había cuidado, que el Señor le había permitido servirle. Quizá pudo ser la fiesta de la Pascua. Podría ser la fiesta de los tabernáculos, podría ser la otra fiesta de las cosechas, podría ser cualquiera de esas. Todas son interesantes en relación a lo que Pablo estaba haciendo, pero él quería ir a esa fiesta. Esa fiesta representaba una necesidad en Pablo, mas no accedió, dice al final del versículo 20, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. O sea, había en él una necesidad por esa festividad que había en Jerusalén. Y toda la ley mandaba ordenar, mandaba algo que hacer, había una orden que hacer en la fiesta. Las fiestas del Señor, las establecidas por el Señor, que eran 3, que ya se las mencioné, decía: ningún varón se presentará ante mí con las manos vacías. Todos debían ir a las fiestas. Por eso cuando leemos nosotros de la fiesta de la Pascua con el Señor Jesucristo, dice que habían miles de personas cuando le tocó el parto a María allá en Belén. Estaba tan lleno porque toda la gente quería participar de la fiesta. La ley ordenaba hacer cosas, pero ahora con Pablo, en el caso de celebrar la fiesta, no era por cumplir nada más el propósito de la ley, sino que ahora, a la luz de Cristo, Pablo entendía bien esa festividad, porque no es solamente que la fiesta hable de Jesús, sino a la luz de conocer a Jesús, la festividad adquiere un nuevo interés, algo más interesante. Fíjese que en esta época de Navidad hay mucha gente que se molesta, ¿verdad? Y que dicen: ¿para qué están celebrando la fiesta de Navidad? No sabemos ni cuándo nació el Señor y esto y que lo otro, que es una fiesta pagana, que aquí, que por allá y todo lo demás. No voy a decir que no a todo lo que nos dicen, porque tienen razón en todo lo que nos dicen. Pero a la luz de Jesús hay una fiesta que celebramos nosotros. Él vino, Dios mismo se encarnó. Y eso es lo importante. A la luz de Jesús, la Navidad tiene sentido, porque anunciamos que el Dios Todopoderoso, el dueño del universo, vino y habitó como nosotros, entre nosotros. Entonces ahora ya tiene un nuevo significado. Hoy no celebramos la fiesta porque sea un día bonito, porque nos dan regalos, porque nos toca que dar regalo, ¿verdad? Sino la celebramos porque hoy recordamos el amor de Dios para nosotros, al haber condescendido con nosotros. Eso es lo importante. Hoy las fiestas tienen otro sentido porque hoy conocemos al Señor. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. ¿Cuáles fiestas tenemos nosotros en la iglesia? No, si nosotros somos bien seriecitos, ¿verdad? Fiestas de ninguna tenemos aquí en la iglesia. ¿Cuáles fiestas tenemos nosotros aquí en la iglesia? No, sean serios, mis hermanos. No, hermanos, no. Perdón, hermano. Las fiestas que tenemos nosotros en la iglesia es la celebración del Día del Señor cada domingo. Hermanos, esta reunión no es una reunión cualquiera. Es la reunión del pueblo de Dios con el pueblo de Dios para alabar al Dios que nos amó, para celebrar que Cristo Jesús sí murió, pero Él resucitó.
Y es el Dios vivo a quien nosotros celebramos. Cada domingo nosotros celebramos una fiesta a Dios, una fiesta que nos alegra porque ha pasado toda la negrura de nuestra vida. En la resurrección de Cristo, hoy nosotros tenemos esperanza de vida. Hoy celebramos nosotros esta fiesta. ¿Cuál otra fiesta tenemos nosotros? La Cena del Señor. Es otra fiesta. Uno dice, la cena es una fiesta, porque recordamos lo que fuimos, recordamos lo que Cristo hizo, recordamos que somos todos y recordamos que vamos al cielo. Es una festividad. La Cena del Señor no es solamente venir y tragarse una galletita y un poquito de vino. Estamos celebrando. En nuestros corazones habita el Señor. Vino por nosotros, no lo merecemos y vamos a estar con Él sin haberlo merecido. Dos de las fiestas que tenemos nosotros. Todas las demás festividades son bonitas, claro que sí. Celebramos, comemos pastel, de repente nos dan alguna burrita, alguna cosa, cosas sabrosas para disfrutar entre nosotros. Pero las fiestas nuestras, las que debemos de celebrar nosotros como devoción, como amor al Señor, son esas dos. Son esas dos, mis hermanos. Tómelas en cuenta usted para la próxima vez que se realicen estas dos festividades. La gente debe ver nuestra lealtad a Dios por nuestra alegría. Los centroamericanos somos personas muy seriecitas. Con nosotros no hay el aplauso, no hay levantar las manos, no hay la danza. Nosotros somos muy seriecitos, ¿verdad? Pero nosotros debemos ser personas alegres. En todo momento debe haber alegría en nuestros corazones. En todo tiempo, hermanos, podemos estar en lo más difícil de la situación, pero en nuestro corazón siempre debe haber alegría porque el Señor está con nosotros y por todo lo que el Señor hace en nosotros. O sea, usted puede pasar un día pensando, Señor, ¿y hoy qué voy a comer? Pero recuerde, la promesa de Dios es no te dejaré. Y eso debe darnos alegría, eso debe darnos a nosotros el sentir de satisfacción en nuestra vida. No se trata de la situación, se trata de lo que hay en nosotros, de lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy podemos nosotros tener alegría, tenemos paz con Dios, mis amados hermanos. O sea, ¿qué más podemos esperar nosotros? Ya no tenemos al enemigo más formidable del universo. Hoy es nuestro Padre. Hoy habita en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Hoy tenemos paz con Dios. Podemos llegar confiadamente al trono de la gracia para expresarle todas nuestras peticiones, todas nuestras ansiedades, todos nuestros disgustos, todo lo que usted quiera mencionarle a Dios, se lo puede mencionar, siempre y cuando no lo haga como chisme. Dios está ahí para ayudarnos, para confortarnos, para alegrar nuestra vida. Y eso es lo más bonito que puede haber en nosotros. La gente debe ver nuestra lealtad al Señor por medio de nuestra alegría. Porque sabe que cuando yo me quejo porque no tengo ni un 5, lo que estoy diciendo es, Señor, conmigo estás equivocado, Señor. Porque yo necesito tener algo en la bolsa para poder comer o para poder comprar mis satisfacciones. Pero la alegría, la gratitud a Dios dice, Dios, como tú me tengas está bien, porque tú sabes lo mejor. Y tú estás gobernando. O sea, en nuestra vida debe haber satisfacción en cada momento de nuestra vida, en cada situación que pasamos, porque esa alegría, esa satisfacción muestra que tenemos una relación con Dios, que es lo más importante que puede haber para cada uno de nosotros. En nuestra vida debe haber una fiesta constante. ¿Quién de ustedes pasa preocupado porque aún no sabemos quién nos va a gobernar los próximos 4 años? Debemos estar alegres, porque quien sea, es la voluntad de Dios. Quien ponga ahí, es porque Dios así nos quiere tratar, porque así es el plan de Dios. Él está dirigiendo todo. Debemos de tener alegría, porque eso de estar criticando a este, criticando al otro, echándole tierra a aquel, no, Dios gobierna, Dios sabe qué autoridades nos pone. Vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé paz en nuestro corazón, oportunidad para trabajar en la obra del Señor con alegría, con gratitud al Señor, porque cada cosa que pasa en nuestra vida no viene a nosotros sin el propósito de Dios y sin que Dios lo haya afirmado para nosotros. En nuestra vida debe haber una fiesta constante. En tercer lugar, la tercera cosa que me llama la atención en Pablo es la sujeción a la voluntad de Dios.
Pablo estaba dispuesto a servir al Señor. Mire qué dice el apóstol Pablo. Se despidió de ellos, versículo 21, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Llueve, truene o relampaguee, aquí me van a tener. No, dice Pablo, si el Señor quiere. Porque la devoción a Dios incluye nuestro sometimiento a Dios en cada aspecto. A mí me cuesta mucho, hermanos. Y yo, hasta que ya voy sobre el camino en los planes que tengo, me acuerdo, no le pedí dirección al Señor. Pero estoy tratando de aprender. Porque lo primero es pedir la dirección de Dios para cada uno de los aspectos que nosotros vamos a hacer. O sea, hay cosas que uno dice, y le voy a pedir permiso al Señor para hacer esto o lo otro. Sí, en todo. Los más mínimos detalles. Señor, ¿me permites hacer esto? Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya, diga, haga? Señor, por favor, guíame en las decisiones que yo voy a tomar este día, que me van a afectar para la vida siguiente. El apóstol Pablo, aquí en el capítulo 16, versículos 6 y 7, dice él: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Las mismas regiones en las cuales el apóstol dice: voy a volver a ustedes, si Dios quiere. Y el apóstol Santiago, en capítulo 4, versículo 15, el apóstol Santiago nos dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque nuestro amor al Señor incluye mi sometimiento a Dios. Yo únicamente debo estar dispuesto para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Únicamente para eso, si el Señor quiere. Proverbios capítulo 3, versículo 7, dice el proverbista, Proverbios 3, 7, no seas sabio en tu propia opinión, pide permiso a Dios. O sea, no se deje ir nada más. Yo me aplico este versículo a cada rato, ¿verdad? Porque sí es difícil eso del sometimiento a Dios en cada aspecto. No sea sabio en su propia opinión. Pídale permiso al Señor. Tema a Jehová y apártese del mal, dice la palabra del Señor. La gente debe ver nuestra lealtad al Señor al notar que nosotros seguimos la dirección de Dios, que no somos machitos sin dueño, sino seguimos los preceptos del Señor, vivimos de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Entonces, el obrero comprometido muestra su devoción al Señor. El obrero comprometido comparte con fervor el mensaje del Evangelio. Aquí en Hechos, capítulo 18, versículos 24 y 25, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, el obrero comprometido comparte con fervor el mensaje del Evangelio. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidad del Señor. Hay una promesa nuestra al Señor que debemos de cumplir, y en parte eso es compartir el mensaje del Evangelio. Este hombre era un judío, procedía de Alejandría. En la época en la cual están escribiendo, habían dos ciudades principales dedicadas a la academia. Alejandría, una de las ciudades de mayor renombre académico, la famosa biblioteca de Alejandría estuvo ahí, quemada por los bárbaros cuando llegaron a conquistar Egipto, pero dicen que era según los historiadores, una biblioteca enorme, llena de conocimiento la que había ahí, y de ahí venía Apolos. Y la otra era Atenas, otro centro también de conocimiento. Son dos lugares interesantes, y este Apolos venía de Alejandría. Y entre las cosas que se dice ahí es que era un varón elocuente, un varón culto, un varón sabio, con capacidad de hablar. Era un hombre que leía las noticias todo el día. No, era un hombre que sabía de qué hablaba.
Es que debió ser un tipo tan interesante oírlo hablar, porque sabía de todo y hablaba con propiedad de cada una de las cosas. Si a mí mi hija me hace hablar de bacterias, me voy a quedar escondido ahí, ¿verdad? Que no sé de qué se trata, ¿verdad? Miren, ni siquiera puedo definir. Pero este hombre sabía hablar de todo. Era una biblioteca andante. Era un sabio realmente el hombre y hablaba con propiedad. Debió ser interesante. No sé si usted ha tenido la oportunidad de oír a personas que realmente saben y que uno disfruta de estar oyéndoles hablar a estas personas. Él tenía la capacidad de hablar, podía convencer a las personas porque había tres cosas en él. Era poderoso en las Escrituras. Apolos era un hombre que conocía y dominaba el Antiguo Testamento. No era solamente que él hablaba, me parece que en tal lugar dice la palabra de Dios, sino con toda propiedad, con toda autoridad, con el conocimiento firme de la palabra de Dios, él dominaba el Antiguo Testamento y lo comunicaba eficazmente. No era como yo, que yo todas las mañanas le pido al Señor, Señor, ya que me vas a dar la oportunidad de hablar hoy, permíteme ser eficiente. No dejar las cosas hacia medias, sino que tu evangelio pueda ser presentado con claridad. Y mire que Dios me ha estado mandando de dos en dos, de unos grupos por ahí que no creen en el Señor Jesucristo, o sea, Dios. Y me ha tocado que comentarle, ¿verdad?, de que el evangelio dice esto y lo otro. Entonces digo yo, gracias Señor, pero todos los días yo me levanto con esa idea, yo quiero ser eficiente al proclamar la palabra del Señor. Yo quiero tener el conocimiento necesario para poder decir las cosas, pero se me traban las ideas y ni aunque me golpee me salen las ideas. Viera, cuando me tranqué y se me olvida en dónde está y de qué voy a decir. Le digo, Señor, por favor ayúdame. Por favor ayúdame a ser eficaz, porque al ver el ejemplo aquí de este hombre, Apolos, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, me empiezo a ver a mí mismo y digo, Señor, ¿y yo por qué no? Bueno, en parte ha sido por desidia mía, ¿verdad? Pero eso lo estoy corrigiendo también. Conocer al Señor, estoy tratando de conocer la palabra del Señor, pero me falta esa elocuencia para poder transmitir correctamente la palabra de Dios y que la otra persona pueda entenderlo. Porque si hay algo que no he podido ver en toda mi vida, es a alguien entendiendo el Evangelio y diciendo, mande, hermano. Creo que la parte clave tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Si una persona conoce perfectamente la palabra de Dios, es poderoso en las Escrituras. Entonces, la clave es conocimiento, leer y leer y leer la palabra. Gracias, hermano. El Espíritu Santo también, hermano, el Espíritu Santo, porque ese es el que lo capacita a usted, ¿verdad? Y mire que Apolos, con toda su sabiduría, porque no lo vamos a negar, ahí lo dice, no estaba del todo bien, porque luego Priscila y Aquila se lo llevan y le dicen, mire, venga, señor Apolos, fíjese que hay ciertas cosas que necesita todavía entender. Entonces, quien al final nos capacita es el Espíritu Santo. Gracias, hermanos, gracias. Entonces tenemos aquí a Apolos, un hombre elocuente, un hombre poderoso en las Escrituras, un hombre que había sido instruido en el camino del Señor, un hombre enseñable. Qué bonito es eso, ¿verdad? Una persona que sea enseñable, no alguien que se crea que él todo lo sabe y que nadie le puede enseñar nada. Era instruido en el camino del Señor, él sabía del Señor. Probablemente el Evangelio había llegado a Alejandría, porque recuerde que cuando estuvieron en Pentecostés, todos los que estaban ahí en la fiesta salieron para sus lugares llevando el conocimiento del Evangelio, cada uno de ellos, porque todos oyeron predicar a los apóstoles en esa época. Quizá Apolos había llegado a conocer el Evangelio de esa manera, quizá no. Ahora, él era instruido en el camino del Señor. ¿Cuál es la idea del camino del Señor? Vamos a ver en Génesis para tener una idea. Génesis capítulo 18. Génesis 18, Dios está hablando respecto de Abraham. Génesis 18, versículo 19. Dice Dios de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová.
¿Cuál es ese camino del Señor? El versículo nos lo expresa. Haciendo justicia y juicio. Dos cosas. Justicia tiene que ver con el buen quehacer de cada uno de acuerdo con lo que Dios dice. O sea, eso es cumplir con la ley de Dios. Y juicio es poder tratar correctamente a cada persona. Entonces, el camino de Jehová tiene que ver con mi buen comportamiento delante de Dios y con mi buen comportamiento delante de ustedes y el trato que nos damos mutuamente. Entonces, el camino del Señor habla de cómo yo vivo la vida respecto de Dios y respecto de cada uno de ustedes, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado respecto de él. El camino del Señor, el camino de Jehová, lleva al cumplimiento de la promesa de Dios. Así como es la vida cristiana. ¿Capta usted la idea? Vamos caminando hacia la reunión con nuestro Dios al final de nuestra vida. Mientras vamos caminando, vamos obedeciendo al Señor, vamos siendo fieles al Señor, leales, cumpliendo nuestras promesas, vamos tratando a cada uno de nosotros de la manera correcta como el Señor quiere. Y en ese camino nos vamos a encontrar un día con el Señor, quien nos ha prometido llevarnos a estar con Él por siempre. A eso se refiere el camino del Señor, ¿verdad? Se refiere a poder vivir en obediencia, andar rectamente para con Dios, para con el prójimo, reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas, viviendo de acuerdo con lo que Dios dice. El camino del Señor, las cosas referentes a Jesús, como nosotros encontramos aquí en Hechos capítulo 18, dice que era un hombre que diligentemente lo concerniente al Señor, instruido en el camino del Señor, siguiendo el versículo ahí, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, y al versículo 26 al final dice que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Prácticamente son ideas similares, son ideas muy iguales las que nosotros tenemos acá. El camino del Señor nos lleva a tener una relación correcta con Dios. El camino del Señor es un estilo de vida siguiendo las enseñanzas del Señor y la voluntad del Señor. Es nuestra sujeción a los mandatos del Señor. Es nuestra dependencia, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces, este hombre hablaba de eso, de ese camino del Señor, de poder obedecer a Dios, de poder ser fieles a Dios, de poder estar sujetos al Señor, como lo estaba nuestro Señor Jesucristo. O sea, él sabía cómo vivir. Y eso era lo que Apolos estaba transmitiendo. Este hombre era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor, era de espíritu fervoroso. Él hablaba con todo ánimo, ¿verdad? Con todo amor, con celo, con interés, con cuidado acerca de lo que el Señor decía. Él quería que toda la gente supiera, porque era diligente en hablar y en hablar con exactitud la palabra del Señor. Él explicaba bien, que la gente lo entendiera. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate, usa bien la palabra de verdad. Y esa ha sido mi petición desde hace mucho tiempo. Señor, yo quiero usar bien tu palabra. No porque yo quiera ser visto, que es una de las cosas con las que paso luchando. Porque yo no quiero que ustedes me miren y digan: qué buen predicador, cómo... No, eso no lo quiero yo. Sino yo quiero enseñar la palabra de Dios de manera de que cada uno podamos ver: Dios me está hablando. Qué bonito lo que Dios me está diciendo. Entonces, este era un hombre muy interesante, pero, como decía hermano Heriberto, solo conocía el bautismo de Juan. ¿Qué tiene de malo solo conocer el bautismo de Juan? Pues que solamente conocía del arrepentimiento, de la necesidad de perdón, y estaba convencido de que Jesús es el Mesías. Pero no conocía él acerca del bautismo en el Espíritu Santo, para tener el control del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en su vida. Él no sabía acerca del Espíritu Santo, no sabía que el nacimiento, vida, muerte y resurrección del Señor tenían un contexto, una idea, un propósito de parte de Dios. Y él hablaba con mucha confianza de lo que él sabía, con seguridad. Él había hecho la tarea, ¿verdad? Sabía de qué se trataba. Pero se encontró con dos personas, y este es el tercer punto del mensaje. El obrero comprometido muestra exteriormente su devoción al Señor,
comparte con fervor el mensaje del Evangelio y corrige para una mejor comprensión. Vemos aquí nosotros en este hombre, que cualquiera diría, este hombre nadie le podía enseñar nada, pero se le acercó Priscila y Aquila, versículo 26. Le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Por eso les decía que esta mujer debió ser interesante, ¿verdad? Porque lo invitaron a la casa a Apolos y lo dejaron platicando con Aquila, mientras Priscila preparaba el tecito ahí con las galletitas. Quizá fue Aquila el que hizo las tareas hogareñas, ¿verdad? Porque era Priscila la que llevaba el liderazgo de enseñanza en esa pareja. Qué cosa tan interesante, ¿verdad? O sea, qué cosa tan valiosa, porque como la mujer tiene otro nivel en las Escrituras. No es solamente una persona que hace tareas domésticas, sino es una persona que puede enseñar acerca del Señor. Mis hermanas, ¿ustedes se han mentalizado en que ustedes pueden enseñar la palabra de Dios correctamente? ¿O creen ustedes que es una tarea para los varones en la iglesia, solamente debe ser hecha por los varones? El apóstol Pablo, hablando a las mujeres, dice que sean maestras del bien. ¿Se recuerdan las hermanas de la femenil? En la casa desde el año pasado yo tengo un rotulito en la puerta, ¿verdad? Que dice maestras del bien. ¿Cuántas de ustedes, mis amadas hermanas, están luchando por ser maestras del bien? Como Priscila. Es un buen ejemplo para tomar, ¿verdad? Poder conocer la palabra de Dios para poder enseñarla, para poder llevar a alguien ahí con mucho conocimiento. Imagínese usted a este tipo de hombre, muy elocuente, muy educado, muy sabio, pero que este par de dos solo le dijeron, véngase, vamos a aclarar algunas cositas. O sea, ellos debían de tener, tenían al Espíritu Santo, tenían el valor necesario para enfrentarlo y decirle, vamos a corregir algunas cosas porque el Evangelio es mucho más que lo que usted está enseñando. Entonces ellos lo llevaron y lo corrigieron, le enseñaron mejor el mensaje del Señor. Apolos aprendió el significado y la resurrección, el significado de la muerte y la resurrección del Señor. Él aprendió acerca de todo eso, aprendió lo que significa el perdón de pecados por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Él aprendió la obra de redención, la compra que el Señor hizo de cada uno de nosotros. Él aprendió acerca de la regeneración que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de los creyentes. Él aprendió que el pueblo de Dios es el nuevo pueblo que hoy comparte el mensaje del Evangelio, el testimonio al mundo entero. El Evangelio nos habla de la necesidad de la muerte y resurrección del Señor. Así lo dice Hechos capítulo 17, versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. El Evangelio es la necesidad de esa muerte y resurrección. El Evangelio habla de arrepentimiento porque Dios va a juzgar a todas las personas. Versículo 30, capítulo 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Son dos aspectos que debemos de mencionar en el Evangelio: la necesidad de arrepentimiento y la exposición que cada persona tiene a ser juzgado delante de Dios por aquel que murió en la cruz del Calvario. Mientras no haya creído en Cristo, toda persona está expuesta a un juicio severo delante de Dios por el mismo que murió. Porque el mismo que murió es a quien Dios le ha dado la potestad de juzgar a todas las personas. Ese que hoy es nuestro Cristo amante es la persona que se levanta como juez de todos aquellos que no reciben a Cristo como Señor y Salvador. El que en Él cree no es llevado a juicio, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No hay condenación para todo el que esté en Cristo Jesús. Pero sí, el Evangelio nos habla de esas cosas. El Evangelio nos habla de que era el plan de Dios.
Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo dice, pero yo os anuncio lo que también recibí. Se parece mucho a lo que dice de la cena del Señor, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados. En primer lugar, Cristo murió por nuestros pecados. Era el plan de Dios, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, era el plan de Dios. Y que resucitó al tercer día, era el plan de Dios. Y que apareció después a los 12, era el plan de Dios. Y el plan de Dios debemos nosotros de mencionarlo. Era parte del propósito de Dios. Eso no ocurrió espontáneamente. Cristo vino para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué vino? Para salvar a los pecadores. Por eso murió, por eso resucitó. Era el plan de Dios. Se necesita de arrepentimiento para poder llegar a conocer al Señor. Si usted todavía no conoce al Señor, espero que después de la lectura de estos versículos, quede en usted el Espíritu Santo trabajando y haciéndole reconocer que no hay otro camino, no hay otra forma. Arrepentimiento, creer en lo que Cristo hizo, porque Él lo hizo, porque era el plan de Dios, es el único camino para poder reconciliarnos con el Señor. Hoy nosotros necesitamos entender mejor el Evangelio, pues nuestra relación cada día en nuestras cosas debe de estar presente el Evangelio. Y el Evangelio debe estar presente cuando tenemos un problema emocional. Me dirá usted, pero ¿y cómo? Porque vamos a la cruz del Calvario a ver sufrir a alguien por nosotros y que sufrió más de lo que nosotros podemos estar sufriendo. El Evangelio se manifiesta en nuestras relaciones de familia, entre esposos, entre padres e hijos, entre relativos. Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque ya no vemos a los demás como personas que fallan. No vemos a la luz del Evangelio todos iguales en la cruz de Cristo, necesitados todos de aceptación y de reconocimiento de que no servimos para nada. Entonces, el Evangelio nos sirve en este caso. El Evangelio nos sirve cuando estamos enfermos y no vemos a Dios actuando en nuestra vida. Decimos, Dios, ¿cómo es posible de que yo esté pasando por esta necesidad? Vamos a la cruz del Calvario y vemos al Señor Jesucristo muerto por nosotros cuando Dios le pudo haber librado de todo eso. Entonces, en todo lo que hay en nuestra vida, todo debe apuntar hacia el Evangelio, hacia lo que Cristo hizo por nosotros, planeado por Dios desde la eternidad. Todo debe estar sujeto al Evangelio. Por eso debemos de aprender a conocer el Evangelio cada día más. Cada día más nosotros debemos de conocer esa buena nueva que el Señor nos da para cada uno de nosotros. Hay tres cosas que resultaron de esta obra de enseñanza en Apolos. Vamos nuevamente a Hechos, capítulo 18. Hay tres cosas que resultaron acá. Cuando él quiso pasar a Acaya, versículo 27, los hermanos lo animaron. Lo animaron para que fuera allá. ¿Y qué es lo que sucedió allá? Dice que fue de mucha ayuda para los que por la gracia de Dios habían creído en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo no es una situación propia nuestra. Si alguien acá está pensando que por venir a la iglesia el Señor lo va a salvar, está equivocado. Si alguien está pensando que porque usted ora o porque usted lee la Biblia, usted va a ser salvo, está equivocado. Si alguien cree que porque mi abuelito predicaba y porque mi mamá me enseñó la Biblia, yo también hoy soy salvo, está equivocado. La salvación es por gracia, por la gracia de Dios, es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Es la escogencia de Dios. Dios nos ha escogido para poder recibir el Evangelio y para poder creer. Y Apolos llegó para ser de provecho a estas personas, para poderlos animar, para poderlos alentar a cada uno de ellos, para fortalecerlos en la fe. ¿Cuánto se necesita, mis amados hermanos? Que haya alguien que nos anime a ser fieles al Señor. Que alguien nos anime a seguir confiando en el Señor en medio de las situaciones que vivimos. Porque las enfermedades nos derrumban.
El apóstol Santiago dice que si alguien está enfermo, que llame a los ancianos, que oren por él. Y si hubiere pecado, no quiere decir que la enfermedad sea por causa del pecado, aunque el pecado en nuestras vidas ocasiona muchas cosas, sino la enfermedad nos lleva a pecar contra Dios. El hermano Misael decía el domingo, que no era el mensaje que él predicaba, pero una frase que me impactó a mí. Jonás estaba enojado con Dios. Y las cosas que no nos gustan, que nos pasan a nosotros, nos hacen enojarnos con Dios. Por eso Santiago dice, llame a los ancianos, que oren por él, y si hubiera pecado, porque las situaciones malas en nuestra vida nos llevan al pecado. Por eso debemos de tener mucho cuidado nosotros con las cosas que consideramos malas en nuestra vida. Porque en vez de estar alegres, en vez de estar agradecidos con Dios por lo que nos está pasando, tendemos a molestarnos y a actuar de acuerdo con nuestra conveniencia, contrario a lo que dice Proverbios 3:7, siendo insensatos en nuestra vida. No actúe conforme a lo que cree, sino conforme a lo que Dios nos dice. Entonces, necesitamos en esta época de gente que ayude a cada uno de nosotros para seguir adelante, para seguir confiando. La situación es difícil y viene más difícil todavía, pero vamos a seguir confiando en Dios. Vamos a esperar más en Dios y vamos a procurar en nuestra vida que haya gratitud para el Señor. Apolos llegó a Acaya, que es la región donde está Cencrea y Corinto. Llegó a Acaya y demostraba y refutaba con vehemencia a los que se oponían. Era un defensor del evangelio. Y qué bonito es, seguimos bajo la misma idea. El Espíritu Santo lo guiaba, pero él ya había hecho la tarea de conocer el mensaje, y él podía encontrarse con todos y refutar con vehemencia a los que se le oponían. Él demostraba por las Escrituras que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la idea de que Jesús es el Cristo? No la entiendo muy bien, solo le voy a dar las ideas que hasta esta época he ido conociendo. El término Cristo, el término Mesías, habla de un rey, habla de un sacerdote. Salmo 2 nos habla de un rey, nos habla de un sacerdote, el Mesías. Pero el término Mesías también nos habla de un gobernante. Y nos habla aparte de un gobernante supremo, porque nos habla de Dios gobernando. Cuando los líderes religiosos se encontraron con el Señor Jesús, ¿por qué nos tienes en ascuas?, le dijeron. Si eres el Cristo, dínoslo de una sola vez. Pues sí lo soy, dijo él. ¿Qué más necesidad tenemos? Ya oyeron la blasfemia. ¿Qué es lo que usted comprende con eso, con esa escena ahí? Él dijo ser Dios mismo. Por eso la blasfemia que ellos decían. Porque Cristo, por toda su época, él manifestó ser hijo de Dios. Hijo de Dios fue una expresión que se le dio a él en su bautismo. El apóstol Juan dice que en su evangelio dice que cuando Cristo salió del agua, descendió algo sobre él en forma de paloma y oyeron una voz desde el cielo que decía: este es mi hijo amado. Yo sé que tenemos muchos problemas para entenderlo de hijo porque lo entendemos en base a nosotros, ¿verdad? Mis hijos, ahí está una prueba de que tengo. Pero no quiere decir eso con Dios. Cuando hablamos de hijo, nosotros hablamos de alguien que es creado. Pero en el caso de hijo de Dios, es engendrado. Dios lo engendró, credo niceno. Hijo, Dios invisible de Dios invisible. Creado, no. Engendrado, no creado, dice el credo niceno. Porque Él es hijo en el sentido de que es engendrado por Dios, pero no creado por Dios, sino que es... Me voy a meter a un problema aquí porque definir la Trinidad es de lo más complicado, pero es como que Dios decidió tener a alguien más. Perdón porque yo sé que esto es una herejía lo que estoy diciendo, pero solamente quiero dar la idea. Cristo salió de Dios. O sea, perdónenme, ¿verdad? Solo trato de darles la idea y sé que lo voy a meter en herejías con todas mis cosas, pero de unos pajaritos que nace. ¿De unos gatos? ¿Y de Dios? Dios. Pero no es otro Dios, sino es el mismo Dios.
Sí, el recurso de Dios mismo para sus propósitos. O sea, Aunque es que definir la Trinidad es tan difícil porque aún lo que usted está diciendo nos lleva a una herejía. No es el tema, y perdonen que me haya metido en este tema, pero nos lleva a una herejía el creer de que Dios es un recurso, el creer de que Dios tiene una manifestación, que el Padre es una manifestación, el Hijo es otra manifestación, el Espíritu otra, es el mismo Dios. Son tres personas y es el mismo Dios. Pero eso no es lo que yo traía ahora en mente a hablar con ustedes. La idea es que este hombre está hablando acá con toda autoridad de que ese Jesús que murió en la cruz del Calvario como un maloso, ese Jesús es Dios mismo. Por eso dice que habla de Cristo. Pero ahora decía de que tengo muchas limitaciones en el asunto del Mesías, pero son las ideas que he ido tratando de manejar. Es un rey glorioso, un rey soberano, es un sacerdote, es Dios mismo. Hablar de Cristo como el Mesías, no hablamos únicamente de una manifestación, sino hablamos de Dios mismo. Emmanuel, Dios con nosotros, nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero el tema de Apolos era el Señor. Hermanos, perdonen que los deje en ascuas con estos temas. Algún día, si el Señor quiere, los vamos a hablar, porque todavía estoy investigando esto. Algún día los vamos a hablar. Si no los vemos aquí, ahí en el cielo vamos a hacer una clasecita. Pero el tema de Apolos era el Señor. ¿Cuál es su tema, mi hermano? ¿De qué está lleno su corazón, mi hermano? Porque de la llenura del corazón habla la boca. El corazón de Apolos estaba lleno de la palabra del Señor. Por eso hablaba del Señor. Él conocía al Señor, él amaba al Señor. En una calificación de 1 a 10, póngame atención, en una calificación de 1 a 10, ¿qué va a hacer usted hoy para tener un mejor conocimiento del Señor? ¿Qué camino va a tomar usted para tener un mejor conocimiento del Señor? En conclusión, amados hermanos, un obrero comprometido muestra con su vida su amor y dedicación al Señor. Un obrero comprometido comparte la palabra de Dios en todo tiempo. Un obrero comprometido avanza en su comprensión del Evangelio y apoya a otros a hacerlo. ¿Cómo aplicamos esto de lo que les he hablado en esta mañana? Vivimos en un tiempo con muchas distracciones, con muchas ocupaciones. Todas absorben nuestro tiempo, todas absorben nuestra fuerza, nuestra energía. ¿Hemos considerado nosotros la importancia que tiene estar dedicado a la obra del Señor y a su servicio? Que nuestra responsabilidad sobrepasa nuestras necesidades y deseos. Que lo que nosotros debemos hacer para el Señor está más allá de lo que yo quiero y de lo que yo espero. Que la prioridad es Dios y su reino. Hemos considerado en medio de un mundo agitado que lo más importante es nuestro servicio al Señor y que no hay nada de más valor en nuestra vida, que aún las cosas más valiosas en nuestra vida se opacan a la luz de lo glorioso que es nuestro Señor. El compromiso de trabajar en la obra del Señor debe ser asumido con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, poniendo todo empeño y toda dedicación, porque hemos sido, en primer lugar, elegidos por Dios, y en segundo lugar, es un mandato de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuánto estamos dispuestos a ser de apoyo para los demás? ¿Cuánto estamos motivados y preparados para llevar el Evangelio a otras personas? ¿Qué estamos haciendo nosotros por compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo dedica usted a la oración? ¿Cuánto tiempo dedica usted a la lectura de la palabra de Dios para poder conocer al Señor y para poder hablar con efectividad acerca del Señor? Obreros comprometidos. Dios no está buscando obreros comprometidos. Dios tiene en usted un obrero que debe cumplir la promesa de ser un obrero comprometido. Y eso es lo que Dios quiere, para eso nos ha preparado, para eso nos ha llamado. Si usted tiene otros propósitos en su vida, póngalos aparte. Lo importante es Dios, su obra, conocerlo a Él es lo más delicioso que debe haber en nuestras vidas. Ninguna otra cosa se compara con el Señor. ¿Qué le parece si se pone de pie y oramos?
Buen Señor, queremos darle gracias, porque al ver en su palabra ejemplos como el de Pablo, como el de Apolos, como el de Priscila y Aquila, nos damos cuenta, Señor, de que ha habido personas realmente comprometidas con usted y que viven como usted quiere. Señor, motive nuestro corazón para que también en nosotros exista esa motivación, ese deseo de ser fieles, ese deseo de compartir su evangelio. Por favor, ayúdenos, Padre, que su Espíritu Santo que mora en nosotros pueda fortalecernos, sustentarnos, establecernos en la vida, en medio de las situaciones que pasamos. Bendíganos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Pueden sentarse.